La chispa es una excusa para avivar nuestro propio fuego, porque nunca sabemos a dónde nos puede llevar una conversación poderosa. Todavía escuchamos el término asilo, ¿cierto? El asilo de los viejitos, pero digamos que ya con la normatividad los términos han ido cambiando. Con el término, digamos, de los modelos de atención, podemos encontrar los CBA, que es el Centro de Bienestar al Anciano, ¿cierto? Que hoy se llaman CPSAN, Centro de Protección Social al Adulto Mayor, el cuidado, digamos en este caso institucionalizado 24/7, ¿cierto? O sea, todo el tiempo. También encontramos comúnmente que la gente pues lo nombra hogares geriátricos. Entonces digamos que estos hogares geriátricos van muy enfocados ya a temas muy de cuidado en salud. En la modalidad de centro día o centro vida, digamos que encontramos entonces unos lugares o espacios donde se brinda atención solamente diurna, todo lo que tiene que ver con la atención profesional a la persona, con unas actividades de recreación, de entretenimiento, pero a la vez también con unas actividades de cuidado para personas que requieren, digamos, asistencia diurna, pero que sea por decisión de la persona o de la familia, no quiere ir a un hogar a institucionalizarse 24 horas. Hay un modelo que se llama el cohousing, personas mayores que se juntan, ¿sí? Adquieren, digamos, una casa y entre todos pagan esa casa y comparten espacios, pero cada uno tiene su habitación. No se sienten condicionados porque están en un hogar o porque están en una institución, sino que ellos comparten, digamos, todos esos recursos, pero conservando su autonomía e independencia dentro de su espacio. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Chispa Podcast. Nuevamente súper feliz de llevarles a ustedes toda esta información que tenemos, que vamos construyendo con muchísimo amor. Hoy, el invitado de hoy es muy especial, aparte porque vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos nos pone a pensar cuando llega el momento, nos tenemos que hacer esas preguntas y vamos a hablar de la institucionalización, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué debo pensar en institucionalización? ¿Por qué debo yo institucionalizar a mi mamá, a mi abuela? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Entonces, este tema es bastante interesante y tenemos aquí a Juan Pablo Triana. Él es concejal de La Estrella, también es presidente de la Asociación Nacional de Gerontología, también empresario, porque a este señor le rinde bastante. Él tiene un centro día en Envigado. Ahorita más adelante nos va a contar un poquito más de su proyecto y también de su experiencia, porque ha liderado bastantes instituciones en la ciudad, ¿cierto? En Medellín. Bueno, después de esta presentación, ¿qué tal si nos vamos con una ronda de preguntas rápidas? Estoy súper contenta de que estés aquí. Muchas gracias, Melissa, por la invitación para participar en este espacio, en este podcast que yo sé que le va a servir a muchas familias y a muchas personas. Y de nuevo, pues maravilloso pues este espacio realmente porque es importante, ¿cierto? Conocer sobre este tema de la institucionalización, que a veces es un mito, ¿cierto? Y pensamos que todo es negativo, pero bueno, vamos a conversar de eso durante todo este transcurso del podcast. Y me parece muy interesante eso que dices ahí, el tema de que, ay, ¿será que es negativo o no? Y me lleva a la primera pregunta de esta ronda rápida. ¿Crees que en la vejez se puede vivir bueno? Sabroso, se puede vivir muy rico. Sí creo. Excelente. ¿Puede uno tener metas y planes en la vejez? Claro, se tiene un proyecto de vida y hoy hablamos de longevidad con propósito. Excelente. Y dentro de estos planes que uno puede tener ya estando viejo, podemos tener experiencias enriquecedoras, significativas para nuestro espíritu, o solamente hay que pensar ya en la muerte. No, la vejez no es sinónimo de decadencia ni de muerte. Pienso que por el contrario, antes se tiene esa segunda oportunidad de poder disfrutar cosas que no se disfrutaron en otras etapas de la vida. O sea que se puede llegar a una vejez sana y funcional. Totalmente. Súper. ¿Qué le dirías a esas personas que piensan que la vejez se resume en estar solo, enfermo? Yo lo resumiría como que están equivocados, porque pues también hay que entender el contexto, posiblemente de la persona, pero en la vejez, digamos, se pueden encontrar también grandes oportunidades para transformar el espíritu, el cuerpo, la mente, para dedicarse a sí mismo tiempo. Y creo que es necesario cambiar esa mentalidad de que, como lo dije ahorita, la vejez va asociada a un sinónimo de decadencia o de muerte, ¿sí? Súper, bueno, entremos en materia con ese tema de la institucionalización. ¿Qué es? Contémosle a la gente de qué se trata. Bueno, la institucionalización, como lo mencionábamos ahorita, para muchas personas institucionalizar a una persona mayor o pensarse en institucionalizarse a sí mismo
quizás sea un tabú por el tema que tenemos con los centros de protección, ¿cierto? Entonces, básicamente institucionalizarse es buscar en el medio, digamos, estas entidades, organizaciones que prestan pues esos servicios, sea de modalidad diurna, sea de modalidad tiempo completo, para garantizar en este caso, digamos, una mejor condición de vida para la persona mayor. Posiblemente, pues digamos que la imagen o la visualización que se tiene de los centros de protección o de los hogares geriátricos muchas veces no es tan positiva, porque a veces se piensa que el hogar, ¿cierto?, tiende, digamos, a maltratar a las personas, que todos los hogares son malos, que todos los hogares son oscuros y fríos, pero realmente hoy yo creo que se ha ido transformando también ese sistema de institucionalización de personas. Creo que a futuro lo que tienen que pensarse, digamos, es en la transformación de los modelos, porque básicamente, digamos que en el medio encontramos muchos hogares, demasiados hogares geriátricos, pero encontramos muy pocos modelos intermedios. Entonces, básicamente, digamos que cuando una persona lleva muchos años viviendo con su familia y de un momento a otro se decide institucionalizar, pues eso genera un cambio y un choque muy fuerte en esa persona mayor, no solo en la persona, sino también en la familia, ¿cierto? Por eso, digamos que institucionalizarse tiene que ir también acompañado de un proceso, digamos en este caso de sensibilización, también de motivación a la persona. Es una transición. Totalmente, y preferiblemente, pues digamos que la persona mayor esté de acuerdo con institucionalizarse. Por eso, digamos que el tema de los modelos intermedios, como el que vamos a hablar ahorita, de pronto del centro día, básicamente lo que busca es eso, es digamos analizar cómo es la situación actual de la persona mayor, ofreciéndole unos cuidados diurnos sin tenerlo que desarraigar de su núcleo familiar. Entonces, institucionalizarse básicamente es eso, es buscar un lugar donde sentirse bien, donde encontrar, digamos, esas posibilidades de cuidado, de atención, o simplemente un lugar para esparcir, digamos, ese tiempo libre que a veces tenemos. Total, y es importante que también nos empecemos entonces a abstraer de ese concepto súper negativo que tenemos de las instituciones en este sentido y empezar a darle una oportunidad a las cosas y ver qué opciones hay. Pero entonces ahí entramos a un tema complejo porque, por ejemplo, me nombraste varias instituciones, entonces está que el centro de día, que está que el CBA, que el centro gerontológico, es más, todavía hay muchas personas que dicen, vea, ese es el ancianato, vea, ese es el asilo, entonces ¿cuáles son todas esas siglas? ¿Cuál es un centro y el otro? ¿Cómo lo diferencio? Para poder saber qué va a ser lo mejor para mí o para mi familia. Claro, eso es importante conocerlo porque básicamente todavía escuchamos el término asilo, ¿cierto? El asilo de los viejitos, pero digamos que ya con la normatividad los términos han ido cambiando. Es más, ya no hablamos del viejito, sino que hablamos de personas mayores, pero también con el término, digamos, de los modelos de atención, podemos encontrar los CBA, que es el Centro de Bienestar al Anciano, ¿cierto?, que hoy se llaman CPSAN, Centro de Protección Social al Adulto Mayor, y básicamente digamos que estos CPSAN lo que permiten es el cuidado, digamos en este caso institucionalizado 24/7, ¿cierto?, o sea, todo el tiempo. También encontramos comúnmente que la gente pues lo nombra hogares geriátricos, entonces digamos que estos hogares geriátricos van muy enfocados ya a temas muy de cuidado en salud, porque requieren una asistencia más dedicada, digamos, pues como a todo lo que tiene que ver con la parte física, con la parte mental, ¿cierto?, con esa intervención directa a la salud de la persona mayor. En la modalidad de centro día o centro vida, digamos que encontramos entonces unos lugares o espacios donde se brinda atención solamente diurna, garantizando en este caso, digamos, sea desde lo público, desde lo privado, todo lo que tiene que ver con la atención profesional a la persona, con unas actividades de recreación, de entretenimiento, pero a la vez también con unas actividades de cuidado para personas que requieren, digamos, asistencia diurna, pero que sea por decisión de la familia perdón, de la persona o de la familia, no quiere ir a un hogar a institucionalizarse 24 horas, ¿cierto? Entonces digamos que existe ese otro modelo intermedio. También podemos hablar de nuevos modelos. Hay un modelo que se llama el cohousing, es un modelo que es nórdico, ¿cierto? Nace, digamos, en Europa, luego empieza a migrar a América y ya en Colombia se está empezando a ver ese tipo de modelos. Entonces, ¿qué es? Personas mayores que se juntan, ¿sí?, adquieren, digamos, una casa
y entre todos pagan esa casa y comparten espacios, pero cada uno tiene su habitación. ¿Eso qué les da a las personas? Una capacidad de tener mayor libertad. Es decir, no se sienten condicionados porque están en un hogar o porque están en una institución, sino que ellos comparten, digamos, todos esos recursos que tienen, digamos, allá a nivel general, pero conservando su autonomía e independencia dentro de su espacio. Entonces, digamos que podemos encontrar muchos modelos, pero los más conocidos en la ciudad sí son todo lo que es modelo institucionalizado de larga estancia, como lo son los centros de protección u hogares geriátricos. Tengo una percepción personal, discúlpame, sí. Y es que lo último que una familia debería buscar es la institucionalización. Esa es mi percepción. No porque las instituciones sean malas, sino porque uno tiene que tratar de conservar a la persona dentro de su núcleo familiar. Cuando hay esa transición sin un acompañamiento, puede haber un deterioro muchas veces más avanzado en la persona mayor, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería que la persona estuviera en su casa hasta, digámoslo, el tiempo que más se pueda cuidar en casa, ya entendiendo que muchas veces se dificulta para una familia el cuidado porque no hay quien lo cuide, ¿cierto? O porque la misma persona mayor decide irse para una institución, pues se hace la transición. Pero si es necesario, digamos, pues en la medida de lo posible, conservar a la persona mayor en su hogar. Total, y sirve como recordar a este punto, esta temática del programa, y es vivir buenos, es vivir bien. Eso realmente es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué mejor para un adulto mayor que estar con su red de apoyo, con su familia? Aunque hay que entender también esas dinámicas familiares, ¿cierto? ¿Quién es ese cuidador designado? ¿O a quién ha designado una familia, ¿cierto? Contrataron a una persona, no, definitivamente se vuelve insostenible, que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué momento yo digo, entendiendo lo que dices, que es mejor evitarla lo más que sea posible por el tema de que se puede evidenciar un deterioro mayor, pero entonces, ¿cómo hago yo para saber si realmente eso es lo que necesito? O sea, ¿cómo tomo la decisión de que es institucionalizar a una persona? O cómo puedo yo saber cuál es el mejor modelo, qué me tengo que preguntar yo en ese momento. Mira, es importante identificar como varias cosas. Cuando uno va a institucionalizar una persona, yo creo que antes de eso pueden haber otras alternativas. Por ejemplo, el cuidado en casa, ¿cierto? Ya lo que tenemos que identificar es que muchas veces estos servicios pues tienen unos costos, entonces muchas familias no tienen con qué pagar y indudablemente muchas personas no son cuidadores o digamos no tienen la capacidad de cuidar a otra persona. Yo creo que la institucionalización se hace necesaria cuando definitivamente no hay posibilidad de garantizar un buen cuidado en casa, ¿cierto? Digamos en todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la higiene y cuidado personal de la persona mayor, con todo lo que tiene que ver con la salud física y mental, el acompañamiento a citas médicas, que a veces se va volviendo tan complejo. Entonces, 8 de cada 10 personas que cuidan son mujeres, ¿cierto? Entonces son mujeres que se dedican muchos años al cuidado y también empiezan a tener un desgaste y muchas veces quienes cuidan a las personas mayores son otras personas mayores que también tienen una enfermedad o que también tienen algunas, digamos, consecuencias del mismo cuidado y en este caso pues a veces se hace necesario buscar una ayuda adicional. Dentro de esas ayudas puede estar la institucionalización, pero como lo mencionaba ahorita, sería el último paso, o sea, no sería el primero, no, llevemos a mi mamá ya para un hogar o a mi papá. Yo creo que es buscar alternativas en el medio y en caso pues ya de no encontrar posibilidades, pues sí funcionaría, digamos, el tema de la institucionalización. Vuelvo y digo, en la medida de lo posible, ojalá la persona mayor siempre estuviera de acuerdo, pero a veces llevar a una persona en contra de su voluntad, eso puede ser muy contraproducente para la misma persona mayor, porque afecta, digamos, su estado emocional y su salud física y mental. Claro, está esta carga de decir, ay no, es que yo soy una carga, o sea, ya aquí estoy estorbando. Y muchas veces él es el abuelo o la abuela que compró la casa, ¿cierto? Así es. El abuelo o la abuela que cuidó a toda la familia que estaba ahí. Entonces es muy complejo y me parece interesante tocar ahí un punto en cuanto a las dinámicas familiares, porque decías, es que normalmente las cuidadoras son mujeres, ¿cierto? Y adicional, muchas de ellas ya están también, ya son adultas mayores, que también empiezan a tener dolencias, consecuencias también del mismo cuidado.
porque los más jóvenes estamos muy en este tema de producir, en esta etapa sumamente alta en producción que también implica mucho desgaste y que de cierta manera nos desconecta un poco de nuestras relaciones interpersonales, sobre todo con los adultos mayores en nuestra familia, y eso también es bastante complejo. Pero digamos que ya llegamos a un punto listo donde definitivamente es la institucionalización, porque no tengo cómo garantizarle a mi familia, digamos que vivir bueno, ¿cierto? Acompañarlo, acompañarla a sus citas, estar pendiente de los medicamentos. Definitivamente no le puedo garantizar eso. Entonces, ¿cómo sé cuál es la institución adecuada? Claro, digamos que ahí juegan varios puntos. Uno, la salud de la persona mayor, es decir, como podemos encontrar centros gerontológicos que digamos tienen una atención más básica, no tan orientada hacia la salud, podemos encontrar también hogares geriátricos que sí van más enfocados, digamos, a esa atención directa, pues, a la salud de la persona. Entonces, lo primero es entender cuál es la necesidad puntual que tiene la persona mayor, en qué condición está, qué enfermedades tiene, ¿cierto? Qué patologías tiene y cómo es el cuidado que tiene que tener esa persona. De eso depende entonces el tipo de institución. En la ciudad encontramos muchos hogares y encontramos hogares que te pueden cobrar desde 500.000 pesos hasta los que te cobran 8 o 9 millones de pesos, ¿cierto? Entonces a mí me llaman mucho a preguntarme eso que tú me acabas de preguntar. No conoce un hogar para que me recomiende. Entonces yo le pregunto a la gente, bueno, ¿qué capacidad de pago tienes? No, tenemos de 500 a 1 millón. Yo le digo, yo no te recomiendo, no conozco un hogar que digamos, de 500 a 1 millón de pesos, pues te garantice la atención adecuada. Entonces, es difícil porque muchas veces las condiciones económicas de la familia dificultan encontrar una buena institución. Pero básicamente a la pregunta que tú me haces, lo importante es conocer cuál es la necesidad de la persona mayor y poder identificar si esa institución, si realmente va a cumplir, digamos, con unas condiciones de dignidad, de buen cuidado, ¿cierto?, a esa persona mayor. Eso es indiscutible, o sea, es verificar, digamos, por cuenta de la misma familia, si va a cumplir con esas condiciones. Por ejemplo, si ya yo sé cuál es, digamos que ese presupuesto con el que cuento para brindarle calidad de vida a mi papá, a mi mamá, a mi familiar, ¿cierto? Cuando yo entro a esa institución, ¿cierto? La recomendada, la que puedo pagar, y la conozco, ¿en qué me debo fijar? Pues en cuanto a esos aspectos arquitectónicos, o sea, como que yo diga, esto sí está inclusivo, aquí sí mi papá, mi abuelo, mi abuela se va a sentir bien, se va a sentir como que también pueda decir, bueno, qué tipo de profesionales hay aquí y que con base a esa información sepa tener un juicio, sí, ay, definitivamente sí es la institución, porque muchas veces, como no conocemos estas cosas y entramos es muchas veces así que porque nos tocó, ya no sabemos, por la última, no nos capacitamos al respecto lo suficiente. Y ahorita hay un tema que hay muchos centros, ¿cierto? Abriendo, muchos hogares abriendo, que no cumplen estas condiciones. He escuchado que han cerrado incluso bastantes por ese mismo tema. Entonces, qué bacano que les demos también esas herramientas puntuales para que una vez entren a una institución a la que hayan decidido internar pues como a su familiar, sepan identificar de primera mano si realmente esa institución va a estar acorde a lo que ofrece o no. Mira, lo primero, más que la parte física, que es importante, yo creo que lo primero que se tiene que identificar es el trato humano, ¿cierto? Tanto como atienden, digamos, a la persona mayor cuando ingresa con su familia, cuando va, digamos, a conocer el espacio, conocer quiénes son las personas que están a cargo del centro. Eso es necesario, ¿cierto? Cómo es, digamos, el relacionamiento de esa persona con la familia, porque también de ahí parte, digamos, cómo es el mismo trato de esas personas una vez no esté la familia con las personas mayores. Identificar cuáles son las condiciones en que están los otros adultos, es decir, muy visualmente, Sí. ¿cierto? ¿Cómo se encuentran los otros? Pues si yo veo una institución donde los adultos se evidencian en deterioro o no les hacen actividades, ¿cierto? Son adultos que están todo el tiempo calmados, ¿cierto? En un estado a veces de dejadez, ¿cierto? Como física. Entonces, pues uno también puede ir visualizando eso.
en temas de infraestructura es muy importante. ¿Por qué? En Medellín particularmente, el año pasado creo que salió un informe de la personería donde hablaban de todos los centros de protección que se habían cerrado en la ciudad. ¿Por qué? Por no cumplir las normas técnicas. Entonces, digamos que para todos los centros de protección o modelos de institucionalización, el gobierno nacional, el departamental y municipal tienen una normatividad que estas instituciones deben de cumplir. Si uno quisiera fijarse, bueno, si este hogar está habilitado o no, pues digamos que ellos deben de tener un sello de habilitación por parte Como de el registro. sí, de la Secretaría de Salud, que es el que indica si el hogar cumple o no cumple, pues como para estar funcionando. Pero adicional a eso, digamos que desde la parte visual, pues las personas no van a conocer toda la norma y no dicen, no, es que sí cumple con las rampas que tienen que tener una Aquí tengo mi inclinación, checklist. ¿cierto? No, o sea, tampoco hasta allá, pero sí por lo menos visualmente identificar si el hogar tiene pasamanos, si tiene rampas, si los baños son asequibles para las personas con silla de ruedas, cómo es el tema de las habitaciones, los espacios entre las camas, si no hay hacinamiento, ¿cierto? Si hay un lugar adecuado para guardar, digamos, las pertenencias de la persona mayor, si hay unas zonas comunes que le permitan a la persona disfrutar el día a día, porque si no se va volviendo rutinario. Entonces ahí vamos encontrando muchas instituciones donde tú llegas o pasas y ves adultos sentaditos todos en sillas de ruedas, con sus cabezas agachadas y en una pasividad total, ¿cierto? Entonces también hay que pensarse en eso, pero para mí lo principal es el trato humano desde el momento que yo llego a la institución, ¿cierto? Cómo tratan no solamente al que está llegando, sino a las personas que ya están allá institucionalizadas. Uno tiene que ser muy visual con ese tipo de cosas. Ahí sabes, en ese punto yo creo mucho en ese tema intuitivo. Yo cómo me siento en este espacio, yo cómo identifico la armonía del espacio, cómo se ven esas personas que habitan ahí, que me lleva a esta pregunta y es, bueno, adaptarse para el adulto no es fácil. Claro, por todo lo que nos comentabas ahorita, es toda una vida de estar viviendo en un espacio, de tener mi habitación, de tener mis cosas en el lugar exacto donde las quiero tener y de repente tengo que hacer toda esta transición, mínimamente necesito un lugar cálido, pues que me reciba, con personas que me traten humanamente. ¿Cómo es normalmente ese tipo de transiciones para el adulto? Porque nos imaginamos que pueden ser bastante drásticas, pero ¿cómo hace un centro como para ir poco a poco ayudándole a pasar de A a B? Mira, ahí hay un tema, y vuelvo y lo resalto, y es humanizar el servicio, ¿cierto? Cuando hablamos de humanización, hablamos de ponerse en los zapatos de la otra persona. Para una persona que entra a un hogar, digamos que las consecuencias pueden ser muy positivas o muy negativas desde el inicio o desde su ingreso, ¿cierto? A ver, aquí hay una gran diferencia, quizás entre los modelos públicos y los modelos privados. Yo no voy a hablar mal de ninguno, ¿cierto? Pero digamos que en el modelo público, digamos en todos los que conozco, de varios municipios, básicamente cómo funciona el sistema. Se muere una persona mayor y está llegando la otra. Y ya llegó a ocupar la otra. Lo voy a decir así. Así suene literal, duro. No deja ni enfriar la cama. Ay, sí. Literal, ¿cierto? Se muere porque yo necesito ocupar el cupo. O sea, tengo una lista de personas detrás que están esperando ingresar. Entonces, inmediatamente ingresa la otra persona, se le asigna su espacio, digamos pues que se le hace un recorrido, hay un tema pues como de humanización ahí, pero básicamente entraste, así de una, ¿cierto? De pronto en el modelo privado se da una cosa distinta, y es que como digamos la persona es la que, o la familia es la que va buscando digamos ese servicio, puede digamos identificar esas necesidades que tiene la persona mayor y lograr hacer una transición un poco más tranquila. ¿A qué me refiero? Hoy hay instituciones que ya no te ofrecen, por ejemplo, las habitaciones ya dotadas, sino que ofrecen el espacio para que la persona mayor llegue con sus pertenencias, ¿cierto? Entonces te ofrecen la habitación y simplemente vos llegas con tu cama, con tu cuadro que te gusta, el del corazón de Jesús o el que quiera. Muy popular esa. Sí, claro. Llegas con tu nochero, ¿cierto? Con tu mueble, tu televisor. Y la persona que va a sentir, se va a sentir a gusto porque digamos que su entorno no va a cambiar tanto en comparación al que llega a una habitación que ya está dotada con una cama a la que no está acostumbrado, a un colchón al que no está acostumbrado y a un nochero
que no era su closet que tenía en su casa, ¿cierto? Y sin el corazón de Jesús, que hágame el favor. Así es. Entonces, digamos que ahí está como la diferencia, que podríamos ubicarla en los modelos públicos y privados. Lo ideal, Melissa, es que las instituciones todas garantizaran un trato humanizado, centrado en la persona. Cuando hablamos de un modelo centrado en la persona, estamos buscando es cuál es la necesidad de la persona y cómo satisfacer esa necesidad, no la necesidad de la institución, ¿cierto? No solo lo que la institución puede ofertarle, sino también identificar esas necesidades de esas personas y con base en esas necesidades darle una oferta de servicios para que la persona se sienta totalmente a gusto. Cuando asesoro instituciones, todo el tiempo yo puedo asesorar en una semana 2 o 3 instituciones, personas que quieren montar hogares y me llaman de Bogotá, de Cali, de Cartagena, de acá de Medellín, y la gente todo el tiempo está, no, es que queremos, que mira, nos juntamos 3 personas y queremos montar un hogar. Y yo, bueno, ¿y ustedes saben de eso? ¿Conocen el negocio? ¿Lo quieren montar por negocio? ¿Lo quieren montar por un servicio social? ¿Cierto? Porque muchos dicen que para ayudar a los viejitos. Entonces yo les empiezo a contar, bueno, todas las responsabilidades que trae esto. Porque es que no solamente es abrir una casa, ¿cierto? Y decir, ya ni le ponen nombre, sino que simplemente ya dicen, esto es un hogar geriátrico, y ya, o sea, solamente es una casa sin nada de condición ni infraestructura adecuada. Y ahí es donde yo siempre, digamos, sensibilizo mucho a las personas. Lo primero que usted tiene que hacer es crear su modelo de atención. ¿Por qué? Porque es que no es solamente atender por atender. No, metámosle 20 adultos a esto, que entre más le metamos mejor nos va económicamente. No, es cómo garantizar una atención adecuada y digna para esas personas mayores, ¿cierto? Entonces, ahí lo fundamental es conocer que si uno tiene un hogar, también tiene que tener esa responsabilidad, esa reciprocidad también con esa persona mayor y con esas familias que están confiando en uno, ¿cierto? Para que uno cuide bien a esa persona mayor y digamos que de ahí parte también es esa confianza, esa humanización y ese buen trato que hay que darle a la persona en un modelo institucional. Por ejemplo, ahí ya vamos haciendo todo el recorrido, entonces lo estaba buscando, ya lo encontré, lo miré, me gustó y ya, ahí tengo a mi mamá, mi papá, mi abuelo, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo hace la familia para confiar en esa institución y decir como, bueno, ¿y cómo le hago seguimiento? Un día me aparezco de sorpresa, a ver qué pasó, o no, hay día de visita. ¿Qué pasa? ¿Cómo las familias pueden decir, yo estoy en contacto con mi mamá, con mi papá constantemente, sé qué está pasando? ¿Cuál es ese seguimiento que puedo hacer ahí? Claro, aquí hay una cosa en doble sentido. Digamos que el trato digamos que puede identificar la familia por parte de la institución hacia la persona mayor, se identifica de muchas maneras, ¿cierto? Uno, primero la persona mayor. Puede que la persona mayor no sea consciente, muchas veces puede tener una enfermedad mental, un Alzheimer, ¿cierto? Entonces no va a tener quizás en muchos casos la capacidad de poder decir, me maltrataron, ¿cierto? O abusaron de mí, o no me están dando la alimentación, un ejemplo. Pero indudablemente también cuando una persona no está bien, usted lo puede notar. Así la persona, digamos, conscientemente no tenga esa capacidad de poder decirlo, yo creo que a través de los gestos del cuerpo la familia puede identificar síntomas o signos, en este caso de abuso, de maltrato, ¿cierto? O de desatención por parte de la institución. Es indudable, digamos, a través pues, de esas visitas, reconocer cómo se encuentra la persona. O sea, uno normalmente cuando recibe visitas de las familias dicen, no, como está mi papá de bien, lo veo súper mejorado, ¿cierto? Eso da un indicio de que la persona está bien cuidada. Pero si por el contrario, pues también se nota a una persona con un deterioro más avanzado, que pues también puede ser normal, digamos, por la patología que tenga la persona, pero asociado a eso, digamos, hay un nivel de tristeza, de soledad, que la persona se siente abandonada dentro de la misma institución, pues hay que identificar si eso realmente está generando una situación de vulnerabilidad a la persona, ¿cierto? Y ya ahí definir si realmente esa institución es adecuada o no para tener a mi familiar ahí. Pero también pasa lo contrario, porque no podemos, digamos, aquí echarle el agua sucia a las instituciones. También pasa que la familia lleva a la persona mayor y no vuelve.
¿sí? Entonces recae toda la responsabilidad sobre la institución y entonces yo me siento tranquilo porque es que yo a usted le pago mensual, es que usted cárguese del cuidado, que para eso yo le estoy pagando. Ahí hay un tema también de abandono, ¿cierto? Porque la familia tiene la responsabilidad de acompañar a esa persona mayor durante su institucionalización. Ayer tenía la oportunidad de hablar con alguien, con 5 personas que quieren montar una institución y uno de ellos vive en Estados Unidos y trabaja en el sistema de salud allá y me contaba como la experiencia y él me decía, mira, acá en Estados Unidos muchas veces las personas traen los adultos a los centros y los dejan solos y él me decía, imagínate que yo llego allá y las señoras me saludan, hijo, casi que no vuelves, hace 4 años sin verte, o sea, y él me decía, yo me quedo sorprendido porque realmente pueden pasar años y los hijos no van y visitan a sus familiares y no estamos lejos de ese contexto, eso pasa acá, eso pasa en nuestro modelo institucional porque a veces las familias, de pronto también por la historia de vida que tienen con la persona mayor, la abandonan. No, pues es que él fue muy maltratador con nosotros, entonces ya, pues suerte. ya a mí no me importa, ¿cierto? Pero antes le estoy pagando, que eso pasa. Pero en este caso, digamos que a nivel constitucional, por leyes, eso no es, digamos, no es desobligante el tema de que yo, por ser, digamos, por haber recibido quizás un maltrato, ¿cierto? O un abandono por parte de mi papá, pues yo en la vejez de él lo tenga que abandonar. Hay que entender las dinámicas, vuelvo y digo, familiares, no todos los casos son iguales, pero realmente también se evidencia mucho el abandono por parte de las familias a esas personas mayores en estos modelos. Completamente. O sea, está en los dos lados. Está la familia que se preocupa, ay no, mi mamá, ¿qué es lo que hagan con ella? Que es muy dependiente y que de pronto hagan con ella cosas malas y que la maltraten y que no le pongan atención. Pero también está el otro lado de, ay no, consigámosle un hogar a mi papá, qué pereza, él no fue con nosotros como esperábamos, entonces ya, antes le vamos a pagar una institución, ¿cierto? Y entonces se deshacen del señor. Y también es que historias hay bastantes que simplemente es un abandono porque sí, porque la gente se preocupa únicamente por producir, por su vida, por sus cosas y hacemos y generamos este abandono tan teso y siento que ahí hay un tema muy importante porque entonces ¿cómo es el tema de las redes de apoyo ahí? O sea, porque en la institución de alguna manera tienen que estarle comunicando a las personas al menos que se cargan de pagar qué ha pasado con la persona que tienen institucionalizada, ¿cierto? ¿Cuáles son los avances? Necesitamos, no sé, hay día de visitas, lo que sea. ¿Cómo hace la institución si es que tiene responsabilidades ahí puntualmente para que la red de apoyo se mantenga? Porque como ya está en otro lugar, puede como crearse una barrera invisible, pero ahí está, no, pues es que ya está ya ellos resuelven. ¿Cómo hace que se siga manteniendo esa conexión? ¿Qué estrategias implementan? Yo creo que los modelos de atención institucionalizados deberían de ser modelos más abiertos, porque a veces las mismas instituciones se cierran demasiado. Entonces, visitas miércoles y domingos. Entonces uno dice, bueno, ¿está en una institución o está en una cárcel, cierto? Entonces, como pues, no puedo ir en cualquier momento. Sí, o sea, entonces yo como hijo descanso un jueves, pero no puedo ir porque la institución solo permite visitas miércoles y domingos. Digamos que un modelo ideal sería un modelo abierto donde la persona pueda tener contacto permanente con su familia, ¿cierto? A veces las instituciones, porque pues por muchos años trabajé con modelos institucionales y coordiné muchas instituciones, también yo entiendo que hay dificultad porque a veces las familias también se vuelven agotantes para la institución. A veces agota más la familia que la persona mayor, porque son exigentes, o sea, no está mal que exijan, pero digamos que también se sobrepasan, sobrepasan esos límites también que hay como familiar de la persona mayor. Entonces ya casi que quieren ejercer es como una labor administrativa, operativa, entonces vea, cuídelo así, hágale así, esto hace así, ¿cierto? Y ahí es donde las instituciones, por eso yo creo que cierran también sus modelos. Pero un modelo ideal sería abierto, o sea, donde la persona tenga la posibilidad de poder estar en contacto no solamente con su familia, sino con otras personas de la comunidad. Esto, digamos que acá se ha limitado mucho a tener instituciones de puertas cerradas, pero otros modelos que vemos a nivel internacional son de puertas abiertas. La persona mayor puede entrar y salir tranquilamente
digamos, conservando esa autonomía, esa independencia, y entendiendo que cada vez vamos a ver más personas mayores, ¿cierto? Pues en este momento estamos hablando de aproximadamente 7 millones de personas mayores en Colombia. Cada vez vamos a ser más, y sin duda pues cada vez vamos a ver más personas con mayor independencia y autonomía. Yo creo que un gran logro que ha tenido la humanidad es conservar esa longevidad, pero eso también trae unos retos impresionantes, ¿cierto? Porque a mayor longevidad entonces tenemos que también pensarnos en unos servicios adecuados para las personas. Hoy hay unos modelos institucionales adaptados quizás a las necesidades de ahora, pero ¿qué va a ser de las necesidades de las personas mayores del futuro, que podemos ser tú y yo? ¿Cierto? ¿Cómo nos pensamos nosotros? Si a mí me toca institucionalizarme, yo cómo quisiera que fuera esa institución. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo te gustaría? Total. Una institución donde no te permitan sino salir los sábados, o una institución donde tú tengas toda la capacidad de autonomía y te puedas salir, entrar, ¿cierto? Estar con tus amigos, familia, compartir, pero que sabes que tienes un lugar donde te cuidan. Entonces esa es la transformación que, digamos, en el tiempo se tiene que ir dando. Por ejemplo, esa perspectiva ahí me parece clave. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Cómo te gustaría la institución donde tú en algún punto de la vida puedes o no estar? Así es. Esa es como la mejor manera de darse cuenta si es algo que funciona para tu ser querido o no. Y me parece que es la perspectiva exacta que necesitamos. Ahora, digamos que es una familia que no tiene los recursos, para decir, voy a institucionalizar a mi papá, a mi mamá, y necesito hacerlo. Porque si me tocaría quedarme aquí cuidándola, y no voy a poder conseguir el dinero para subsistir, para lo básico, no le puedo proveer lo básico. ¿Cómo hacen esas personas para llegar para buscar una institución que les ayude en ese tema? Ahí hay como un asunto particular, y es que normalmente digamos que es el Estado quien se encarga ya de esa situación, ¿cierto? Digamos que la Constitución política nos habla de quien debe encargarse, digamos en su artículo 45, de quien debe encargarse del cuidado de la familia, la sociedad y el Estado, ¿cierto? Poniendo al Estado, digamos, en esa última instancia, porque es que el Estado no podría responsabilizarse de todas las personas mayores que estén en una situación de riesgo. Solo digamos que, por ejemplo, acá en Medellín, en el modelo institucionalizado de la red, más el modelo que tiene el mismo municipio en su sede propia, se atienden más de 1.100 personas. Y cuando uno iba y preguntaba, habían más de 100 personas en lista. Entonces, por eso yo te decía, casi que salía una persona e inmediatamente ingresaba a otro. Y eso pasa en todos los municipios, porque nunca, digamos que la vulnerabilidad pues no va a dejar de existir, y sobre todo pues en las personas mayores. El hecho de tener escasos recursos dificulta más el poder conseguir una institución, pero básicamente si una persona necesita ser institucionalizada y yo no cuento con esos recursos, pues debo de acudir a esa última instancia, que es el Estado, ¿sí? Esto entendiéndolo, digamos, desde las perspectivas que hemos tratado en todo este podcast, y es que primero, como familia, yo debo buscar esa ayuda, a ver cómo puedo yo mismo atenderlo. Entonces hoy se vienen dando, digamos, como unos proyectos interesantes, y ya se están construyendo unas políticas públicas para el tema de los cuidadores, ¿sí? Entonces yo le apuntaría a que, digamos, que una de las primeras instancias que se tiene que dar es crear unos buenos modelos de cuidados en las ciudades, unas redes de cuidados, ¿sí? Donde las personas que viven con esa persona que necesita esa asistencia tengan el conocimiento, la capacidad, pero que también sean reconocidos económicamente por ese cuidado. Porque ¿cuál es, digamos, la dificultad que tienen los cuidadores? Pues que primero son desempleados, ¿cierto? Porque nadie les paga por lo que hacen. Exacto. Segundo, se dedican muchos años, entonces pierden todo su, digamos, rol social, pierden su vida social. Tercero, no conocen en muchos casos lo que hacen, entonces no saben cuidar bien a la persona, y se deterioran ellos y deterioran a la persona que requiere pues el cuidado, ¿cierto? Entonces hay muchas circunstancias, pero si quizás se piensa en unas políticas donde se beneficie de mayor manera a esos cuidadores, yo creo que eso le aportaría pues como bastante al tema de poder cuidar, y en este caso pues tratar de no institucionalizar a la persona mayor. Ya en el caso de que, como te digo, extremo, sí necesite el cuidado porque hay vulneración, porque el adulto está abandonado, porque lo encontraron en la calle, porque los dejan en los hospitales abandonados, pues finalmente ahí sí está ya el Estado quien tiene que garantizar los derechos de las personas.
¿cierto? Exacto. O sea, realmente la lista es larga en cuanto a las personas que esperan tener algún tipo de cuidado porque lo necesitan. Entonces hay que hacer todo lo posible porque nosotros, por ejemplo, que estamos en ese proceso para llegar a la vejez, nos responsabilicemos de nosotros, que me Así es. lleva también a esta pregunta y es, listo, yo quiero vivir bueno incluso en mi vejez. ¿Cómo hago yo para llegar a esa longevidad con propósito que mencionas, para que yo pueda hacerme responsable de mi propio ser hasta el final? Porque al final, ¿quién te garantiza que en efecto tú puedas tener las mejores condiciones, cierto? Tú terminas dependiendo en casos muy extremos, cuando ya te vuelves supremamente dependiente de tus familias, de tus amigos, después del Estado. ¿Cómo garantizas tú tu propio envejecimiento activo? Bueno, longevidad con propósito, digamos que es un término que se ha empezado a utilizar para entender, digamos que ese proceso de envejecimiento y una vez se llega a la vejez, tiene un proyecto de vida, ¿sí? Que no es que yo llegue a los 50 años y a los 51 ya se me acabó la vida, ¿cierto? Digamos que hoy en la sociedad hay muchas limitantes para las personas mayores en temas de empleo, en temas de educación, en temas de recreación, pero quizás vivir una longevidad con propósito es proyectarse. Entonces, cuando hablamos de la longevidad con propósito, también hablamos de cómo me preparo yo, qué estoy haciendo yo, cómo me estoy preparando económicamente, cómo estoy preparando mi cuerpo y mi mente para mi vejez, ¿cierto? Cómo preparo también desde esos estilos de vida saludable que yo adecuo en cualquier etapa de mi vida para poder llegar a una vejez, digamos, con mayores probabilidades de vida, ¿cierto? De vivir una vida saludable. No necesariamente, digamos, que porque yo sea el más deportista y me cuide súper bien y todo, entonces llegué súper sano. No, puede que alguna consecuencia de una enfermedad O repentina, un ¿cierto? desgaste, particularmente de alguna Claro, articulación, o sea, puede pasar cualquier cosa. así es, limite, digamos, vivir una vida quizás plena, pero eso no significa que el hecho de que yo tenga, digamos, en algún momento de la vida una dificultad, sea física o sea mental, pues no pueda vivir una vida digna y, como le digo, con propósito. Nosotros hablamos mucho de ese proyecto de vida, ¿cierto? De cuál es el proyecto de vida que tienes como persona mayor. Entonces muchos quizás ni siquiera se han pensado en eso, sino que simplemente pues viven un día a día y simplemente pues se dedican a eso, a suplir las necesidades de otros. Las personas mayores tienden mucho a buscar cómo satisfacer las necesidades de otros, de sus hijos, de sus nietos, de su familia, pero no se piensan en sí mismos, en qué es lo que yo quiero para mí, ¿cierto? Como persona, qué es lo que necesito para mi vida. Entonces puede que los haga felices el satisfacer a otros, pero también es necesario pensarse qué me hace feliz a mí. Entonces cuando uno encuentra adultos mayores que empiezan a ir que una clase de yoga y son, cierto, todos contentos, no, súper, me encantó y eso es todo rico y estiré y hice relajación, entonces empiezan a entender que también ellos pueden encontrarse a sí mismos a través de esas actividades, ¿cierto? Y básicamente digamos que ahí es donde debemos de orientar todas las atenciones, todo el sistema, ¿cierto? A garantizar que el envejecer sea con dignidad, sea con un propósito de vida, que la gente tenga satisfacción. No digo que no vayan a llegar personas con necesidades, digamos, de salud, ¿cierto? Con necesidades de satisfacer, pues también, digamos, estas cantidades de enfermedades que quizás pueden aparecer, porque también es entendible que a mayor calidad, a mayor calidad de vida, es decir, o a mayor proyección de vida, también aparecen más enfermedades. Entonces, Ujú. hace 50 años hablar de Alzheimer, pues, Eh, eso era como, mm, pero y- claro, ya tenemos más personas mayores, entonces ahí sí, hay mayor tendencia a que a eso que suceda. así es. Entonces también, ¿qué va a pasar? A medida que vamos teniendo más personas mayores, posiblemente van a ir apareciendo nuevas enfermedades que no se tienen identificadas o las que ya se tienen identificadas se van a ir multiplicando, ¿cierto? Mm. Entonces también cómo pensarnos en esas estrategias de atención para esa población. Y me parece muy, muy interesante esta parte, porque si nos ponemos a ver, nosotros empezamos a hablar de envejecimiento y de vejez cuando ya
estamos casi que llegando a la tercera etapa, ¿cierto? Sí. A la vejez. Ahí nos empezamos a plantear el envejecimiento. Cuando nosotros envejecemos, pues, desde el momento cero, estamos creciendo, envejeciendo, y resulta, ahora por todos estos temas de longevidad que estamos viviendo muchísimos años, resulta que esa disque tercera etapa va a ser la más larga de todas, y es en la que menos estamos pensando. Y entonces no somos completamente conscientes de que seguimos siendo seres envejecientes por más 20 o 30 años que tengas. Y entonces, desde esa perspectiva es donde las etapas se vuelven como barreras. Ah, este es niño, este es adolescente, este es joven, este es adulto y este es adulto mayor. Y entonces se vuelven unas barreras y nosotros empezamos a creer que eso nos limita mental, físicamente, cuando el reto puede ser un poco desdibujar un poquito esas barreras y más bien entendernos como seres envejecientes, que desde ese punto de vista empezamos a pensar en políticas, empezamos a exigir cosas, empezamos a alzar la voz, a conocer las políticas de nuestro propio entorno y ahí sí, empezar a decir, es que yo soy un ser envejeciente y yo necesito preocuparme por esto, porque esto es importante ya para mis seres queridos que están viejos y para mí que voy a estar vieja en el futuro. Y también entramos a ver, bueno, listo, vamos a estar viejos en el futuro y está el tema de la inversión de la pirámide poblacional. Entonces ahorita hay muchos jóvenes, nunca se va a volver a ver en la historia, pero vamos a estar todos viejos después por las dinámicas familiares que también están cambiando. Y entonces ahí ¿qué? Ya vamos a estar todos viejos. Sí. ¿A quién nos cuida? Entonces ahí eso se vuelve también bastante complejo y me lleva también a la siguiente pregunta. Porque entonces ¿quién nos cuida? Todos estamos viejos, es una sociedad que está envejeciendo junta. Ahorita lo vemos aparentemente muy lejos, pero está muy cerca. Y el tiempo es relativo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese futuro? Ahorita me hablabas de un modelo nórdico. Vamos a hacer enormes comunidades que nos cuidemos entre todos, nos vamos a inventar ciudadelas del cuidado, vamos a vivir de una manera distinta. ¿Qué va a pasar en ese momento en el que nos empecemos a responsabilizar y ya estemos también dentro de esa misma vejez empezando a entender todos esos fenómenos? Así es. Pues es que hoy digamos que la tendencia en muchos países europeos, ¿cierto? americanos, pues digamos Estados Unidos, Canadá, son países que ya hoy son envejecidos. Entonces, si tú ves, ellos invitan a muchos colombianos a que se vayan a vivir a sus países. Véngase para acá. ¿Cierto? Y hacen ofertas porque básicamente digamos que lo que buscan es potencializar esa fuerza laboral. Pero eso que tú estás planteando, digamos que es la inquietante que nos tenemos que plantear todos. O sea, ¿cómo va a ser entonces en 50 años, cuando ya seamos más mayores que jóvenes en el país? ¿Cómo va a ser ese modelo de atención para nosotros? ¿Sí? En este caso, tú planteas algo muy, muy positivo y es que hay modelos quizás de comunidades, ¿sí? Donde las mismas personas mayores se van a cuidar entre ellos mismos, que es lo que ya se está viendo, que te hablo ahorita del cohousing, que es básicamente ese modelo de compartir viviendas. Entonces, eso digamos que a futuro se puede dar. Que básicamente las mismas personas cuiden de otras personas mayores. Te voy a contar algo. Hace poco tuve la posibilidad de ir a un municipio de acá de Antioquia y en ese recorrido por la vía pues que llevaba al municipio encontré una persona mayor, estaba esperando el bus. Entonces yo arrimé y le dije que si la arrimaba pues hasta el pueblo todavía faltaba bastante y me dijo sí, porque me dejó el carro. Y eran las 8 de la mañana, ella llegó a las 8:10, ya había pasado el bus y volvía a pasar a las 12, la señora estaba ahí, o sea, iba a quedarse hasta las 12 hasta las 12, wow. Entonces, bueno, en el recorrido que faltaba, la señora me dice, desde ese punto donde me recogió a mi casa, hay 1 hora caminando, pero o sea, es una trocha. Y yo, qué bien, y bueno, ¿y con quién vives? Y me dice, vivo con mis 2 hermanas. Y yo, o sea, todos son señoras adultas. Claro, 78 años tengo yo y mi hermana, la mayor, tiene 87 y la otra tiene 83. Y yo, ¿y tú eres la cuidadora? Me dijo que sí. Iba para ese municipio a hacer diligencias de salud de sus hermanas. Y ahí yo me pensaba mucho en eso, ¿cierto? O sea, cómo también garantizar en este caso, por ejemplo, la atención de esas personas que están en el campo, ¿cierto? Que hacen parte de la zona rural, porque es que a veces, digamos, para los que estamos en la ciudad, quizás las condiciones sean mucho más fáciles por tener más servicios alrededor,
pero el que está alejado de la ciudad, ¿cómo va a ser esa atención también en su vejez? Si ya hoy estamos viendo, por ejemplo, lo que le toca vivir a la señora, ¿cómo va a ser para en el futuro, cuando hayamos más personas mayores, pensarnos también en la ruralidad y en la parte urbana, ¿cierto? ¿Cómo va a ser esos modelos de atención? Entonces es una buena pregunta que nos podemos ir planteando, sobre todo para quienes tienen una visión de montar un negocio. Yo a veces le digo a la gente, venga, otro hogar geriátrico. Yo hice el sondeo. Cuando fui a montar mi centro un día, yo hice el sondeo en Medellín, en la Cámara de Comercio, y identifiqué que en Medellín habían 503 hogares registrados en Cámara de Comercio. 503. Wow. Más súmele a esos todos los que están por debajo sin registro, que abren simplemente una casa y funcionan y ya. Y empecé a averiguar por otros modelos, y por ejemplo modelos de modalidad diurna solo había uno registrado en la Cámara de Comercio, y yo decía, pero bueno, esto es una oportunidad para el que de pronto quiera montar un negocio, o es que no funcionan, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a visualizar que lo que ha sido hasta ahora fuerte es el modelo institucional, pero yo creo que a futuro ese no va a ser el modelo fuerte. El modelo, digamos, que se tiene que ir transformando, lo que yo decía ahorita, a un modelo de puertas abiertas, donde las mismas personas tengan la posibilidad de conservar su autonomía y, como bien tú lo dices, posiblemente se creen unas comunidades longevas, ¿cierto? Unas comunidades de longevidad, por decirlo. Entonces hay un autor que es Diego Bernardini, ¿lo has escuchado? Diego, argentino, él tiene un libro que se llama La Segunda Mitad, y él dice que después de los 50 años es que usted empieza a vivir su segunda vida, ¿cierto? Porque es la etapa más larga que tenemos. Después de los 50 tú tienes una esperanza de vivir 30 años más. Entonces, pues en Colombia aproximadamente. Entonces, si tú tienes esa proyección de vida, ¿qué vas a hacer en esos 30 años? Entonces no significa que usted a los 50 ya, no, pues ya se perdió mi proyecto de vida, o me pensioné y ya no tengo nada que hacer. No, todavía tienes una esperanza muy larga de vida. ¿Qué vas a hacer con esos años? ¿Disfrutarlos, vivirlos bien, o vivirlos, digamos, de una manera más pasiva, ¿cierto? Sin hacer nada, y como lo dijiste al principio, literal, esperando a que llegue la muerte para que me lleve, ¿cierto? Sí, sí. Entonces ahí es muchas reflexiones en torno a ese tema. Totalmente. No, aquí ya tengo una lista enorme de temas para podcast. El tema del cuidado, no, me parece muy interesante todo, pero bueno, no nos podemos, aunque quisiera terminar de hablar de muchísimos temas, creo que es el momento de que nos cuentes así rápidamente de qué se trata tu empresa, de qué se trata Vita Senior Club, qué haces allí, qué le puedes ofrecer a los adultos. Bueno, Vita Senior es una empresa entonces que nace el año pasado en mayo, y precisamente se crea con la intención de promover un estilo de vida saludable en las personas mayores. Digamos que nosotros nos enfocamos más en una modalidad diurna, entonces tenemos dos servicios principalmente. Tenemos un centro diurno para cuidados, pues, de personas que requieren una atención solo en el día, para esas personas que de pronto sus familias no pueden cuidar o que no quieren dejarlos en un hogar, entonces los llevan a este modelo. Allá los cuidamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Digamos que cuando yo me refiero a cuidado no es porque tengan que estar vigilados ahí. Sí, o no es una atención tan asistencial, sino que es al cuidado, pero también a la atención profesional, a que estén activos, a que vivan un día agradable y en la tarde se vuelven para su casa, ¿cierto? También ofrecemos entonces el Club Senior. El club básicamente lo que busca es generar para las personas del entorno y para personas que quieran participar en cursos permanentes, promoviendo entonces con esto ese envejecimiento saludable del que hablamos. Nuestro propósito principal es vivir una longevidad con propósito, es que las personas que lleguen a nuestro centro encuentren una modalidad distinta, y básicamente el objetivo nuestro nace con la intención de ir cambiando un poco esa mentalidad que tenemos sobre el modelo institucional. Existe entonces este modelo que es como intermedio, no se institucionaliza la persona, no se desarraiga de su familia, sigue viviendo con su familia, pero está, digamos, en un momento donde puede vivir feliz. Y esto suple una necesidad bien grande, y es el tema de la soledad en las personas, es el tema de la vulnerabilidad. Y aquí te voy a explicar una última, pues una cosa, y es que normalmente entendemos que la vulnerabilidad es la persona que no tiene los recursos, ¿no? El que uno dice, no, que pobrecito, ¿cierto? Es que el viejito que no tiene nada. Resulta de que también hay personas
que teniendo muchos recursos sí son vulnerables porque no tienen compañía, ¿cierto? Entonces la vulnerabilidad también yo la asocio con ese tema emocional. Entonces una persona que está todo el día sola en su casa, no tiene nada que hacer, no encuentras un espacio cercano, digamos, donde encontrar diversión o esparcimiento, pues finalmente es una persona adecuada para ese modelo nuestro. Es totalmente independiente y autónoma, pero está sola todo el día. Entonces Vita Senior se encarga de esos dos, en esas dos modalidades de atender pues a esta población. Estamos ubicados en el municipio de Envigado. Allá tenemos una casa grande, pero también prestamos servicios domiciliarios en todo lo que tiene que ver con la atención profesional, con la atención también de cuidados, para reemplazar también a esos cuidadores que quieren descansar, que de pronto se sienten agotados. Nosotros también prestamos ese servicio domiciliario, pero nuestros servicios principales se prestan en nuestra sede. Entiendo. Ese modelo está bastante interesante para que lo exploremos. Bueno, para despedirnos, una frasecita para que animemos de pronto a las personas que nos están escuchando a cultivar una longevidad y también una vejez con propósito. Claro, yo creo que una frase es que la vejez es el resultado de lo que uno haga en su vida, ¿sí? Entonces es invitar a las personas a que hoy se piensen cómo están viviendo su vida, cómo están viviendo ese proceso de envejecimiento, y entender que lo que hoy hagamos puede repercutir en la vejez. Entonces es invitar a todas las personas que van a escuchar el podcast o que lo están escuchando para que se motiven también a cuidarse, ¿cierto? A repensarse qué hacen con su vida y cómo mejorar quizás esos estilos de vida para luego tener una vejez más saludable, más viva, ¿cierto? Con mejor dignidad. Así es. Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos toda esta información que va a ser muy relevante para las personas que nos escuchan. Gracias a ustedes también por estar escuchando este episodio que estamos haciendo con tanto amor para ustedes. Hasta aquí llegamos el día de hoy, nos vemos en el próximo episodio y recuerden que solo necesitamos una chispita pequeñita para avivar el fuego que tenemos en el interior. Un abrazo. No olvides que solo necesitamos un chispazo para avivar el fuego que late en nuestro interior.